gente? Bienvenidos a otro Shaolin Te Lo Cuenta. Estamos con Iván Y también con Ale. y hoy vamos a hablar de dos grandes ídolos de las artes marciales que están en una misma película, cosa que cuando yo era chico jamás creí que iba a ver. Vamos a hablar de... Batman y Superman. Irónicamente, ¿sabes que Superman sí sabe de artes marciales de su planeta? Conoce dos estilos de artes marciales de su planeta. ¿Pero cuáles son? No me acuerdo. Krypton Ball. No me acuerdo, pero en los cómics le muestran cuando Llorel le manda los... Lo aprende vía video, ¿no? Pero O sea que se puede aprender Kung Fu mediante videos. Superman lo hizo. Ok, bueno, puede ser variado. Vamos a ver El Reino Prohibido, una película que unió a Jet Li y Jackie Chan, dos grandiosos artistas marciales que inspiraron a muchos. Yo no sé vos, Iván, pero yo soy Team Jackie Chan. ¿Vos qué team sos? Perdón por la gente que es admiradora de Jet Li, pero yo sí acá me inclino más para el lado de Jackie Chan. ¿Quién no tuvo ídolo de Jackie Chan? Digamos, estuvo en como 25.000 películas de los 2000 básicamente haciendo 1000 acrobacias. Es un clásico el chabón ya en sí. O sea, vos no es una peli porque es un clásico de Jackie Chan, sino ves a Jackie Chan porque hizo clásico una película básicamente. Así Claro. que desde, no sé, desde Rush Howard si querés, hasta El Smoking. Y andás a ver cuántas otras miles de películas de acción hay para Más tirar. estuvo ahí. Sí, no, Jackie Chan tenemos a rolete. Es más, si nos ponemos a hacer toda la filmografía de Jackie Chan, creo que tenemos programa de acá hasta que nos jubilemos. Lo cual puede pasar. Pero bueno, en esta película vamos a hablar un poco de, más allá de la película en sí, también de un montón de detalles curiosos que hay que involucran a lo que es Kung Fu Shaolin. Y hay bastante cosas que analizar en el medio, más allá de la historia, que es algo bastante copado para ver. Así que La película inicia mostrándonos un personaje que está luchando contra varios soldados y contándonos la historia de lo que es el Rey Mono, que en China es conocido como Sun Wukong y nosotros lo conocemos gracias a Dragon Ball porque Goku está basado en este personaje y en Japón es conocido como Son Goku. Si no notan los parecidos de Sun Wukong y Son Goku, los nombres. Bueno, volviendo a la película, nos muestra como este personaje Rey Mono era alguien malcriado que hacía travesuras y molestaba a mucha gente. Peleaba con muchos soldados, teniendo una habilidad marcial excelente. Obviamente también poseía poderes mágicos, porque esta película también toca lo que es el lado fantasioso de las artes marciales, no solo la parte marcial real. El personaje acá en realidad es parte de un sueño de nuestro protagonista, que al despertarlo podemos ver que es un fan del Kung Fu y lo que sería todo lo que es oriental y chino particularmente, porque podemos ver el adorno de la casa, es todo artes marcial chino y está lleno de películas chinas. pasando el sueño del personaje de LOL que todos reconocerán, nos encontramos con un actor que muchos ya verán de cara conocida, que es de Sky High, algo así. Bueno, la escuela de superhéroes, un clásico de Disney hermoso. Nuestro personaje principal, que muestra que es fan de las artes marciales y todo esto como acabo de decir, se dirige a una tienda como parece de empeños, que está atendido por un personaje chino, que el que no lo reconoce es Jackie Chan maquillado. Y le compra películas de Kung Fu. Y es muy interesante Jackie Chan haciendo este personaje. Lo hizo porque mucha gente en esa época decía que él, si bien era un gran artista marcial y hacía muchas acrobacias y todo muy lindo en cámara, eso, no tenía capacidad actoral. Entonces, cuando él quiso hacer esta película, insistió en hacer un personaje que le requiriera de más dones de actuación. Entonces le dieron o crearon este papel del anciano donde él lo interpreta para demostrar un poco sus habilidades más allá de las artes marciales. Se podría decir que lo hace bastante bien. De hecho, Jackie Chan, después de esta película, incluso a lo largo de su carrera, va demostrando que tiene muchas cualidades para ser buenos personajes más allá del clásico personaje de acción. Cosa que se puede haber quedado porque un montón de actores de acción quedaron encasillados en ese tipo de roles fríos o aburridos. Si no, tenemos un montón de películas como, no sé, desde Karate Kid, el remake, que si bien te puede gustar o no te puede gustar, el chabón lo da todo en ese tipo de papeles. Y también tiene otras películas en las que actúa muy bien el chabón, como por ejemplo El Foráneo o El Extranjero, en la que básicamente Jackie Chan hace una persona que pierde a la hija y tiene que hacer todo este mambo de venganza a los John Wick. Pero creo que destaca entre otras películas porque si bien por ejemplo John Wick te puede gustar, no hay tampoco una gran actuación de Keanu Reeves, es solo un tipo enojado. En cambio, podés sentir la amargura de Jackie Chan en esta película y cómo en serio sufre ese evento y cómo lo trata de transitar, más allá que la peli es una peli de acción bastante copada. Entonces, se le pudo dar esta oportunidad en esta película y la verdad es que la recontra aprovechó perfecto, lo cual lo vamos a ir viendo también a lo largo de la película, obviamente. Claro, sí. Es una película hermosa. Otra vez esa frase. No puedo Vigorosa. Qué gruesa película. Larga. Tengo que sacarme esa latilla. 1.44. No, una película buenísima. No solo los dotes teatrales, sino también la acción. Realmente ahí Jackie Chan se luce. Y fue una de sus últimas películas encima, no es que es una película muy vieja. La verdad que sí, sorprende. Y bueno, volviendo a nuestra película actual, nuestro personaje principal le ocurre que lo agarran unos bullying en el camino.
y nada, se burlan de él por su afición al Kung Fu, que el personaje no practica Kung Fu realmente, así que nada, lo golpean. Y como descubren que tiene una relación, vínculo, amistad con este anciano que es Jackie Chan, y que este tipo guarda plata porque cambia cheques, estos quieren que lo ayuden a robar el lugar. Obligadamente lo llevan y entran a la tienda de Jackie Chan. Y acá es donde pasa lo inesperado, ¿no? Bueno, algo que no esperábamos es que Jackie Chan recibe un disparo y nuestro personaje principal se apodera de un báculo sagrado. Sí, el mismo que usaba Goku, que crecía, se acaba, pero acá tiene otros poderes. Y acá podemos ver cómo este báculo lo termina lanzando de la azotea del edificio y llevándolo o transportándolo a donde empieza nuestra aventura realmente, que es una especie de universo paralelo. Si se puede decir de alguna manera, si básicamente estamos hablando de que este es el primer Isekai live action que se pueda considerar de los que vamos a analizar acá. Básicamente nuestro protagonista cae en este mundo raro que parece una especie de China antigua, si se quiere, en el que se encuentra, digamos, en bola, sin básicamente plata, con una ropa distinta, en un lugar extranjero en el que todo el mundo habla un idioma que no conoce. Asumimos que es chino, yo no conozco chino. ¿Vos conocés chino? No. Entonces, o sea, no, tampoco podemos corroborarlo, después lo vamos a corroborar en algún momento. Si me da ganas de buscarlo, lo pongo. Igual eso fue interesante, que arreglan el tip. El chabón tampoco sabe hablar chino, no entiende nada hasta que aparece Jackie Chan y le dice la frase, es que no me estás escuchando. Es como cuando pasa en Guardianes de la Galaxia que Groot termina diciéndoles algo en español a los guardianes en Guardianes de la Galaxia 3, sí. Básicamente como diciendo, bueno, pasaste tanto tiempo que lo entendiste, bueno, es como una especie de, bueno, ahora el protagonista lo comprende y lo escucha en vez de oírlo, si se quiere, o lo oye si claro, lo bueno, es un recurso simple para que el espectador pueda entender cómo va la trama, ¿no? Y el protagonista también, porque si él no entiende el protagonista cómo va la cuestión, menos nosotros. Así que nada, bueno, de acá en más, comienza a viajar con Jackie Chan, quien le cuenta la historia del Rey Mono y cómo se enfrenta al Emperador de Jade, quien es otro inmortal, al igual que el Rey Mono, que también tiene poderes, pero el Rey Mono lo supera tanto en habilidades de artes marciales como en habilidades mágicas. Podemos ver una pelea bastante fantasiosa, con bastantes artes marciales, pero más enfocada en la magia, yo diría. De hecho, creo que, bueno, hay una escena que me encanta, que es cuando el general utiliza todas las armas alrededor y las hace flotar, se las lanza, y está bueno porque en el Rey Mono empieza a utilizar el báculo para defenderse, y algo que me encanta del báculo es que si uno presta atención es muy flexible, y las armas en el Kung Fu chino, las que están utilizando un palo, como sea una lanza o esto, es bastante flexible por el hecho de que el golpe es tan fuerte que si no fuera flexible se partiría. Y bueno, una de las armas que es recurrente, por lo menos en nuestra práctica diaria, es justamente el palo de Kung Fu. Y de esto podemos hablarle también a nuestro Shifu, que nos cuente un poco de cómo más o menos son estos movimientos que vemos, por ejemplo, al inicio de la película, cómo los ejecuta el Rey Mono, y que es el arma predilecta básicamente del personaje. Y que nos comente si es algo que hacemos cotidianamente o no, y cómo lo ve él a estas secuencias. Bueno, dentro de los movimientos marciales que están haciendo, obviamente hay cables de por medio, pero sí, los movimientos del palo en sí están bien ejecutados, son técnicas que se usan. Quizás alguna que otra está media exagerada, pero por lo general son técnicas que se trabajan de esa manera. Fíjate que mayormente son movimientos circulares y el bastón justo es un arma que requiere distancia. Así que sí se podría decir que es realista dentro de lo ficticio de una película. Al palo en chino se le dice kun. Por lo general se escribe con G, gun, y la pronunciación ya medio te la debo, porque algunos dicen kun, algunos dicen queen. Depende un poco quizás de si es un chino cordobés o no. ¿Y nuestras formas qué nombres suelen tener relacionado a eso? Y puede ser el nombre del estilo, terminado con kun, dándole a entender que la forma es una forma de palo, ¿sí? Como por ejemplo Jin Shou Kun. Bueno, la pelea contra el Rey Mono y el Emperador de Jade termina con un engaño del Emperador de Jade manipulando al ego del Rey Mono, haciendo que deje su bastón. El Rey Mono termina convertido en piedra y el bastón volando a algún parte del reino donde se pierde, y con una leyenda que queda que el Rey Mono, después de 500 años, alguien le va a devolver el báculo, devolver su poder y va a acabar con la tiranía del Emperador de Jade. Nada, bueno, el general queda reinando por más o menos 500 años, cuando volvemos al presente, y acá los guardias del emperador llegan y tratan de recuperar el báculo, todo lo que inicia en una pelea que Jackie Chan y nuestro personaje principal, donde hay algo que a mí me gusta destacar, que en un momento te hacen un zoom a las espadas de los guardias y no tienen una guarda. La guarda de la espada es esta adorno, digamos, o parte de la espada que impide que tu mano pase hacia el filo, ¿no? Que está acá, que generalmente las katanas es redonda, las espadas suele ser más alargada. Y acá no solo no tiene una guarda, sino que la parte del metal que está ahí abajo tiene filo. Si vos mirás y haces zoom a esa escena, no haces zoom, ponele pausa,
cuando enfocan la espada, vos apuñalás a alguien con eso y se te resbala un poco y te cortás la mano, perdés los dedos tranquilamente. Yo no sé por qué hicieron este diseño de espada. Este dato que te das de la espada también es curioso porque, si bien obviamente técnicamente está mal, sí es una espada que denota el tono de la película en ciertas partes, que es más como fantasía. La espada, si bien uno la puede observar y es rara, al mismo tiempo también es como medio fantasiosa, más estética jugándoselo. Y algo que no aclaramos es que básicamente en la pelea del Rey Mono contra el general, notamos que incluso desde el principio de la película, cuando se enfocan en estas historias es como más fantasioso, y de hecho en esa misma pelea vemos cómo los personajes utilizan el ki y ciertas formas de energía de algunas maneras que no van a detallar mucho en la película cómo funcionan, pero uno se da una idea, tipo un poquito de energía, decir, bueno, yo domino un poco de hacer algunas cosas falopa que me convengan en la trama. Y bueno, básicamente hay veces que la película va a ir más por un lado fantasioso y otras por un lado más técnico. Depende de lo que convenga mostrar en el momento, como en el caso de que estamos viendo atrás y seguro lo estarán viendo en pantalla. Los guardias, si bien tiene cosas un poquito más de fantasía, no derrapa tanto como con las peleas del general y el mono, que suele irse a un nivel más over the top, si se quiere. Todo esto obviamente llevándolo del lado de que no sabemos cómo carajo entrenará el Rey Mono ni el general, pero claramente lo que sería Jackie Chan, Jet Li cuando venga y demás personajes, solo hacen Kung Fu. Y no un Kung Fu en el que digas, bueno, concentrar tu energía y disparar. No. Kung Fu. El resto de los personajes tendrán sus mecánicas que vamos a desconocer, pero son interesantes igual y divertidas de ver. Que por cierto, detalle importante en todas estas peleas que hubieron, los efectos no estuvieron nada mal. O sea, si bien tendrán su pequeño detalle por ser una película del 2009 que no se ve tan wow, la verdad es que se mantienen bastante bien. Y es más, lo que se ve capaz medio fulero aporta más a la estética de lo que te quita el hecho de no estar tan detalladamente terminado. Así que cumple muy bien en el aspecto visual, en ese sentido. Empieza una pelea en el restaurante, que es la que tenemos de fondo justamente, que son todos los guardias contra Jackie Chan y el personaje principal, venga que nunca recuerdo el nombre. Lo que tenemos acá es que nuestro protagonista no sabe Kung Fu. Jackie Chan, pensando que lo sabe, lo deja medio en banda, y después se ve en la penosa necesidad de tener que salvarlo cada 2 minutos. Lo que nos da una gran muestra del estilo de Jackie Chan, porque es una pelea que mezcla momentos de seriedad y de técnicas reales con momentos cómicos que son propios de Jackie Chan. Muy bien armados, muy bien usados. Y luego, bueno, se ven obligados a huir, donde aparece una nueva personaje que los ayuda, que es conocida como Gorrión durante toda la película, que busca venganza del general de Jade que había matado a su familia, que se les une a esto. Y tanto nuestro protagonista como Jackie Chan logran huir a caballo en una escena bastante graciosa, porque una vez más Jackie Chan muestra dotes de sus artes marciales y habilidades físicas saltando de un lado al otro, y el protagonista no sabe cómo seguirlo. Algo que está copado aclarar de esto en general de Jackie Chan es que en muchas de sus películas generalmente las escenas de acción suele ser más torpe o suele mostrar combates en los que por accidente o intenta darlo a entender. En definitiva, esto suele ser algo común en las películas de Jackie Chan, mostrar esta como torpe, si se quiere. Pero en este caso hay una intención detrás de alguna de este tipo de escenas, y es porque él nos aclara desde el principio de que está utilizando el estilo del borracho. Un estilo que es interesante porque uno lo conoce por X o Y motivo. Incluso si no conoces una mierda de Kung Fu, habrás jugado en Mortal Kombat y está borracho, así que de alguna manera lo habrás cruzado. El tema es esto en Kung Fu. ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué tanto tiene de verdad? ¿Qué tanto tiene que en serio lo haga? Vamos a preguntar a alguien que sepa más o menos un poco del tema. Así que vamos a convocar a nuestro Shifu favorito para que nos dé una pequeña explicación de qué onda con este estilo. Hay matices, ¿sí? A Jackie Chan, por ejemplo, lo hemos visto primero haciendo borracho en las películas de Drunken Master, pero la realidad es que él nunca practicó, por lo menos no hasta ese momento, por donde yo tengo entendido, técnicas de borracho. Simplemente copió y adaptó dentro de sus conocimientos marciales. Es muy probable que para esta película, ya con más conocimiento, ya pasaron más años, sí tuviera conocimientos reales sobre el estilo, pero sí está bien ejecutado. Por supuesto, a ver, siempre hablando de que esto es una película, hay movimientos que están exagerados y que salen volando cuando eso en realidad no va a pasar, pero las técnicas sí están bien aplicadas. La posición de las manos es correcta, el movimiento ebrio es correcto, y el estilo en sí lo que está buscando siempre es imitar los movimientos de un borracho, que no suelen ser del todo realistas obviamente, para poder pelear de, digamos, manera confusa, porque al no tener un movimiento lineal, entre comillas, o algo predecible, se supone que debería confundir al adversario. Nuestros héroes se encuentran ahora en la búsqueda básicamente de devolver el bastón milenario, y pasa que el gorrión le dice al protagonista, que yo lo voy a decir Stronghold, que básicamente Jackie Chan es un inmortal que tiene como elixir, digamos, el alcohol, y que no es necesario igual si él quiere o no seguir el viaje, ya que el que tiene que devolver el bastón o el báculo es el extranjero,
o mejor dicho, el viajero de otro mundo, que lo tiene que retornar a Wukong, básicamente. Entonces, Jackie Chan quiere retirarse y le dice, che, mira, fíjate cómo vas a sobrevivir porque no tenés ni idea de Kung Fu, por lo cual termina accediendo a enseñarle Kung Fu, después de una situación clásica de me voy, que no me voy, que me quedo, que XY, y vamos a ver toda una especie de secuencia de cómo Jackie Chan empieza a enseñarle Kung Fu a nuestro protagonista de diversas maneras. Pero ocurre algo en el medio que va a cambiar un poco la dinámica de la historia. Bueno, hay una escena muy interesante que están durante la noche tomando té y algo que Jackie Chan le quiere explicar al protagonista. El protagonista, siendo fanático de las artes marciales, conoce muchas cosas de películas, ¿no? Muchas cosas que son por ahí fantasiosas o que por ahí... También puede ser que en este universo paralelo no existan como cosas como las técnicas de Bruce Lee o de películas que suenan como, no sé, la sombra del águila, la patada fantasma o cosas así, que obviamente el personaje de Jackie Chan no conoce, pero a la vez le quiere decir a este chico, mirá, le hace una metáfora con las tazas que tienen de té, diciéndole, si tu taza está llena, ¿cómo la voy a poder llenar yo? Lo que es una frase que lo intentan ponernos en el sentido de, amigo, si no olvidas un poco lo que sabes o no abrís tu cabeza para cosas nuevas, ¿cómo te puede enseñar algo nuevo él si vos estás estancado en lo que crees que ya sabes? Es como esa gente que realmente cree que se las sabe todas. Realmente nadie se las sabe todas. Siempre hay cosas nuevas para aprender, pero si vos tenés esa mentalidad de me lo sé todo, y no lo vas a poder aprender las cosas que no sabés, las cosas nuevas o las cosas que por ahí no ves desde otro punto de vista. Lo hace una lección muy linda dentro de cosas, aunque lo moren de una forma graciosa. Es una lección que uno puede captar. Básicamente, después del encuentro que tuvo Jackie Chan y el protagonista en el bar, termina llegando noticias del general de que alguien, un viajero, está portando el báculo, o mejor dicho, como que la gente está hablando del báculo como un rumor, ya se está empezando a esparcir. Por ende, el general pide que vaya un villano, que no me acuerdo el nombre, la loba de no sé qué cosa, el Shakira. Bueno, Shakira va a ir a buscar al protagonista para poder robarle el báculo y nada, y tenerlo. Y en el mientras, nuestro protagonista, una mañana se levanta y una persona que desconocemos le roba el báculo, se lo termina llevando. Un jinete blanco. Cuando lo persiguen, básicamente Jackie Chan y el gorrión, nos terminamos dando cuenta de que nada más y nada menos ese viajero blanco, o re racista suena. De blanco. De blanco, gracias. Es el poderoso Jet Li. Claro, que acá está representando un monje. Y acá está la parte que todos esperábamos cuando quisimos ver la película. La pelea entre Jet Li y Jackie Chan. Que fue bastante larga. Yo no me había olvidado que era tan larga. Yo pensé que era una escena tipo, vamos, hacemos intercambio de golpes y ya está. Pero no. Fue una muy disfrutable escena. Se puede apreciar el estilo de los dos, la manera de pelear de los dos, que son bastante diferentes. Nada, se destaca mucho la diferencia que hay entre ambos, ¿no? Porque, por ejemplo, vos ves a Jackie Chan que tiene por ahí ciertas posturas que son más firmes y Jet Li por ahí se mueve más. Y en ningún momento ves un destacado de decir, este le puede más que este. Entonces la película como que respeta a ambos en ambas partes. Hay momentos que vos ves sacar ventaja a uno, ventaja a otro. Y me gusta que cuando la situación se pone más tensa, cada uno saca su estilo especial, digamos. Entonces Jackie Chan comienza a usar el estilo del borracho, mientras que Jet Li empieza a utilizar la mantis. Incluso después de eso vemos una parte en la que le dice tipo Jackie Chan algo como, la mantis sirve para atrapar no sé qué cosa, pero no puede contra el tigre. Claro. Entonces van variando entre estilos. Bueno, llegando al final de esta contienda entre los dos, tenemos un empate. Obviamente no van a tirar de un lado para el otro en Hollywood, pero bueno. Tenemos un empate y se descubre que el personaje de Jet Li, el monje, en realidad también quiere devolver al rey mono el báculo, pero no sabía que el personaje del protagonista era el elegido para eso. Por eso se lo había robado, porque lo vio como un extranjero. Él pensaba que alguien chino sería el elegido y no alguien de otro lado. Entonces se une uno más a este grupo que empiezan a ir en su misión de devolver el báculo. Y antes de continuar con esta travesía, vamos a un pequeño corte. Enseguida volvemos con la cámara Yaolin. Regresamos con Yaolin te lo cuenta. Volvemos con nuestros protagonistas y esta vez tanto Jet Li como Jackie Chan le van a enseñar a nuestro protagonista el arte del Kung Fu. Y justamente acá pasa algo medio gracioso que de hecho puede pasar, que es esto de los dos profesores tratando de enseñar de dos maneras distintas. Lo cual, bueno, lo hemos visto incansables veces, como por ejemplo en Karate Kid y otro tipo de películas, ¿no? Es que encima no es solo que vienen a enseñar de manera distinta, sino que los dos manejan estilos diferentes. Y eso causa, ¿cómo decirlo? Por ahí causa fricción también en el alumno
O por ahí causa frustración también en el profesor, supongo, ¿no? Ver que tu alumno utiliza cosas que vos no le enseñás. Y no sé, bueno, soy profesor, solo trato de imaginarlo, pero los alumnos por ahí eso pasa porque yo, por ejemplo, he pasado por varios estilos de combate, no solo el Kung Fu, y a veces me resultaba frustrante que en un estilo podía hacer cosas que en otro me salía mejor y acá no. A veces me resultaba frustrante, por ejemplo, que en boxeo, uno en boxeo tiende a utilizar la mano que tiene delante para muchas cosas. De hecho es el arma principal. Usando el golpe del jab es la principal, usando en boxeo. Pero, por ejemplo, hay otras artes marciales que no se manejan como en boxeo las manos y por ahí tienden a utilizar la mano de atrás o en igual medida las dos. Lo que por ahí en mi mente me lo complicaba, como que en mi mente todavía yo quería seguir usando este estilo de boxeo, que no era malo, pero no era el estilo del arte marcial que estaba practicando ahora. Entonces es como que por ahí hay un cortocircuito, ¿no? Y es difícil poder, al menos por ejemplo nuestro Shifu actual me permite ver qué me sirve y tomar lo que me sirve y usarlo, ya sea de un arte marcial o de otra. Pero me ha pasado de tener profesores que no, flaco, se hace así, se hace así. Y sí, ese es el problema a veces de tener dos profesores, ¿no? Dos maestros. Y básicamente, en este caso hay un conflicto de estilos que se nota bastante, pero en algún momento dicen, bueno, podemos hacer las paces y enseñar de una vez más o menos lo básico y que vaya aprendiendo. Total, ambos pueden mostrar lo mejor de su estilo al alumno. Lo cual termina pasando que hay un montón de secuencias muy interesantes de, básicamente, el entrenamiento, que pueden ser desde los tipos de postura que usan estas formas, que como van a notar, como ya mencionamos en el video anterior, los tipos de posturas que hay, varias son exactamente ese tipo de posturas, y como haciendo las secuencias de Taolu, así como también en un momento este entrenamiento de hacer Mapu. Hacer Mapu es algo que pareciera como que, bueno, es algo normal, o sea, puede ser como una secuencia que puede pasar por desapercibido, pero sin embargo es algo que a nosotros nos ha tocado un montón de veces porque es justamente, por lo menos desde que empezamos hasta hoy se podría decir, seguramente ustedes también, tradicional hacer en un examen de Kung Fu, como los que pueden encontrar en este mismo canal, Mapu al final del examen para entrenar, para mantener postura, y ahora mismo Mati nos va a explicar qué valor tiene hacer esto, o mismo el entrenamiento que acabamos de ver, esa secuencia. Todo entrenamiento tiene que ser un entrenamiento inteligente, buscando siempre un objetivo, ¿sí? Hacer Mapu en sí para pelear no te va a funcionar, te va a dar quizás resistencia y control mental, porque en un Mapu lo que se está buscando en sostener una postura es que vos tengas la capacidad mental de tolerar el dolor y seguir generando resistencia, ¿sí? Vamos a denominar la resistencia como no el tiempo que tardás en cansarte, sino el tiempo que aguantás estando cansado. Para mí esa es la verdadera resistencia, y el trabajo ahí es mental. Porque mientras vos no decidas aflojar, no vas a aflojar. Obviamente en algún momento el cuerpo va a ceder, pero el objetivo es no ceder antes. Ahora, para aprender a pelear, definitivamente no sirve, porque solamente es una postura estática, no estás adquiriendo experiencia marcial. Bueno, además del Mapu tenemos el hecho de que también lo están entrenando en flexibilidad, lo vemos que sufre, que duele, que esto es una gran diferencia que hay, ¿no? El entrenamiento de flexibilidad duele, siempre duele, es así. No es como otros tipos de entrenamiento que por ahí sentís cansancio y pues no, es dolor y te la tenés que bancar. Por ahí hoy en día no se hace de forma tan exagerada como se muestra en la película. Es algo gradual, es un dolor soportable de a poco, pero la flexibilidad hay que ser constante y cuesta bastante conseguirla. No es algo que uno dice, estiro 2 meses y ya soy Van Damme. No, toma años y toma mucho tiempo y constancia. Y el hecho de por qué la flexibilidad no es solo por el hecho de, puedo patear más alto y listo, no. El hecho de que vos tengas un músculo flexible también permite que te canses menos, porque el esfuerzo que vos haces para patear más alto o incluso más bajo, al ser más flexible es menor a que si sos más duro, digamos. Es un esfuerzo menor y te permite cansarte menos. Además, el hecho de ser más flexible te da la posibilidad de tomar posturas, posiciones que son más, por ahí más bajas o más complicadas, si no las puedes usar hablando de un estilo más tradicional, ¿no? Bueno, y también en esta parte, algo que me gusta mucho, es Jackie Chan reflexionando sobre qué es el Kung Fu. No diría reflexión, sino dando una explicación, porque por acá en Occidente, ¿por qué relacionamos el Kung Fu solo con las artes marciales? Cuando en realidad Kung Fu es el poder ser un experto en todo lo que hagas. No en todo lo que vos hagas, sino en ser un experto en algo en particular, ¿no? Algo a lo que vos te dediques. Acá Jackie Chan nos da, por ejemplo, el ejemplo de un carnicero que puede cortar la carne con una maestría tal que ni siquiera toca el hueso, por decir algo, o un músico que es excepcional, o cualquier capacidad que vos llegues a un nivel excepcional se considera Kung Fu, ¿sí? Porque eso es lo que se busca en el Kung Fu, en llegar a dominar una habilidad en una forma muy avanzada. En sí, acá se conoció la palabra con las artes marciales y se la tiene vinculada a ellas, pero no es una palabra que se remita solo a artes marciales, sino a cualquier actividad que uno pueda hacer, ya sea cocinar, tocar un instrumento, practicar un deporte aparte de las artes marciales. El Kung Fu en realidad nos remite a eso, ¿sí? Entonces no es solo
una palabra que se remite a artes marciales. Seguido el camino de nuestros protagonistas, se nos revela más o menos el background de Gorrión, que básicamente el general había matado a su familia, entonces Gorrión está buscando venganza para poder matar a el general, que en este caso descubrió la forma de matar a un inmortal, que es con una especie de daga, que no me acuerdo exactamente qué es lo que tenía, pero mata a un inmortal, que es lo más importante. Sí, es una arma de Jade. Las armas hechas de Jade supuestamente matan inmortales. ¿Por qué? No sé. Funciona. Sí. No lo cuestionemos. No sé por qué acá puse demasiado dramática la caída, pero no sé qué caída. Ah, esa caída. Ah, O sea, está cayéndose en un montón de arena, no es que se cae en un precipicio o algo. Continuando con la película, los protagonistas tienen que cruzar un desierto. Acá apareció una escena que me pareció un poco exagerada de dramática. El protagonista se cae y Gorrión lo salva. Creo que lo único que buscaban era como buscar una conexión más entre ellos. Pero se cae y rueda en un poquito de arena, no es que cae por un precipicio o algo. Muy melodramático. La cuestión es que ellos logran atravesar el desierto y llegar al final. Y una vez que logran atravesar el desierto, son emboscados por un personaje que la conocen como la Bruja. Bueno, que es un personaje de una mujer con un cabello blanco largo, que puede estirarlo a los Sindel, entre otros poderes. Nada, bueno, fue enviada por el general de Jade a recuperar el báculo. Con varios soldados, comienza toda una pelea. Acá volvemos a ver la maestría de artes marciales de todos los personajes. El protagonista se destaca un poco más que antes. Particularmente, al menos yo noto que son escenas grabadas como para hacer que se destaque y no que realmente tenga una habilidad marcial que digas, el chabón practica artes marciales de que era pendejo. No. Pero está bastante bien hecho, las escenas que estaba él peleando. Y después tenemos que logran huir a caballo nuevamente, pero con un cierre de escena en el que llevamos la sorpresa de que Jackie Chan fue atravesado por una flecha. Y es una herida particularmente mortal. básicamente acá se nos revela al final que Jackie Chan no es tan inmortal como decía ser, sino que es más mortal. Y nuestro protagonista dice, bueno, ¿qué tal si voy a llevar el báculo con tal de que el general de buena fe me dé el Jade para poder que lo consuma Jackie Chan y se vuelva el inmortal de vuelta? Yo no vi una película de Jackie Chan llamada El Inmortal, Sí. que tiene un talismán. Bueno, dato curioso. No Lo sé. sacaron de acá. Sí. No, pasa que el tema de la inmortalidad es muy O el típico de la talismán. cultura china. Tenés las dos, el inmortal y el talismán. El inmortal es mucho más vieja, de los 70, 80. Ah, Es una película más tradicional, pero no me acuerdo de qué es. pues Pero- son las precuelas, muchachos. Claro. No, pero pasa que esto de los inmortales es algo muy común en la cultura china. Vos se supone que si sos capaz de meditar lo suficiente, según la cultura, si ya sea taoísta, budista o eso, alcanzás un nivel de iluminación que es la inmortalidad. Entonces, en la cultura china existen muchos inmortales y supuestamente también es como que vos podés alcanzar ese mismo nivel meditando lo suficiente. O a través de que el karma te lo puede dar si en muchas vidas haces muchas buenas acciones y cosas así. Claro. Pero es algo muy común en la cultura china. Hay muchas historias con inmortales, que básicamente los inmortales de ellos son como, no sé decirlo, dioses, santos, lo que debería ser santos en Latinoamérica tal vez. Tipo Bochito Gil, pero chino. Más o menos, sí. Básicamente llega nuestro protagonista con el báculo a lo Milhouse. Hay una parte que quiero recalcar, es que bueno, cuando tienen a Jackie Chan herido lo llevan a un templo, aparentemente un templo Shaolin, y se puede ver a los practicantes haciendo formas. Y lo interesante es que cada uno ocupa un pequeño espacio para hacer forma. Esto se refiere a que en China son muchos habitantes y hay muy poco espacio. Entonces tienen que aprender a hacer esto en espacios pequeños. Por ejemplo, podés practicar el Kung Fu en 1 metro por 1 metro. Esta es una pequeña referencia a cómo vive el porteño en básicamente departamentos monoambiente. Y algo que nos pasa a nosotros en nuestra escuela de Kung Fu es que nuestro Shifu nos enseña a que vos tenés que poder hacer la forma en el espacio que tenés y ser capaz de calcular el espacio que tenés. Porque vos, al momento que vas a pelear, no elegís, no te toca siempre un ring de 6 por 6 metros, no. Antes que vas a pelear, podés, en la vida real, ¿no? Podés tener una pared atrás, podés estar en una oficina, podés tener un campo abierto gigante, podés estar dentro de un colectivo. Entonces, vos tenés que saber calcular cómo mover tu cuerpo para un lugar, para otro, con distintas distancias. Nosotros nos pasa que tenemos muchas prácticas en las que el espacio gigante que tenemos para practicar se nos interrumpe o con objetos o con otros compañeros o algo para poder aprender a adaptar nuestro cuerpo a este movimiento, ¿no? Esto que vemos acá en la película, que usan pequeños espacios, justamente es por eso mismo. Son varias personas practicando en un lugar reducido para poder tener más conciencia del cuerpo en el lugar que los rodea. Mismo esto también lo podemos ver en el caso más cotidiano, si se quiere, de nuestra arte, en el tema de las exhibiciones. Cuando toca exhibir al templo Shaolin, a veces que le tocan lugares hermosos y lugares de mierda, como por ejemplo habrán visto en los videos de este canal, cuando Shaolin se presentó en Crónica TV, pasan detalles como el de la silla, que podemos apreciar en este caso, que es totalmente normal porque es un espacio mega reducido para meter Sanjiguns, para meter lanzas, espadas, y no te da el espacio, ni siquiera para hacer acrobacias. Retomando la película, nuestro personaje principal se presenta al emperador de Jade, que le dice que le va a dar el elixir, pero que el elixir antes se lo había prometido el personaje de la bruja. El general de Jade decide
que tengan un duelo y así van a decidir quién se queda con el elixir de la inmortalidad. En lo cual nuestro personaje principal se ve en la cara que ya se dio cuenta que no puede ganar. O sea, por más que haya entrenado por 2 grandiosos maestros, sigue siendo un principiante frente no solo a una experta marcial, sino también una bruja con poderes. Y toda la pelea entre ellos se desarrolla justamente con esto. Se ve la superioridad, no tanto marcial, sino que la pelea es mucho más fantasiosa y todo el tiempo este personaje de la bruja se la pasa utilizando distintos poderes para dejarlo fuera de combate del protagonista. El protagonista se defiende muy bien, pero por el uso de cámaras se nota los cortes y escenas que no es alguien que sepa artes marciales. Entonces hay muchas escenas que tienen muchos cortes y muchos ángulos para tratar de suplir esa deficiencia del actor protagonista. Bueno, y una vez derrotado nuestro protagonista, llega una escena que es el emperador de Jade deteniendo la pelea, solo para decirle una pelotudez, una amenaza. Lo hubiera dejado que lo mate nomás, pero bueno, es guión de Hollywood, hace falta darle ese pequeño dramatismo. Y en el momento que van a matar al protagonista, es salvado por la aparición tanto de Jet Li como del personaje de Gorrión, y todos comienzan una pelea con tal de liberar al Rey Mono y conseguir el báculo nuevamente, que esta ya se daría la pelea final, entre comillas, de la película. Entre toda esta pelea hay un juego por tratar de conseguir el elixir que está en una botella dorada, y también llegan los monjes del templo a pelear, y entre los monjes traen en una camilla a Jackie Chan, que está moribundo, y después de que la botella con el elixir vuela de un lado para el otro, termina en manos de Jackie Chan, quien la bebe y realmente resurge como un inmortal. En el medio de esta secuencia podemos ver cómo, por ejemplo, el general se enfrenta a Jet Li utilizando un arma que está muy buena y es de mis armas favoritas, que es... que es el Quantao. Y así como el Quantao también utiliza otro arma más que desconocemos, y ahora vamos a preguntarle a nuestro chifu básicamente qué onda con estas armas. Mira, ahí el Quantao realmente está quizás exagerado para... No exagerado el movimiento, sino exagerada el arma para darle impresión de poder respecto al general. Porque cuando el chabón lo deja caer contra el piso se revienta y las armas no son tan pesadas. Si bien sí es un arma pesada, porque no deja de ser un arma de asta, no vamos a decir alabarda, pero no anda muy lejos tampoco. Es una cuchilla grande, es una cuchilla que se usaba mucho en caballería, ¿sí? Por lo general los que iban de jinete solían tener un Quantao. Y al ser armas contundentes, servían para... no penetrar armadura, sino que el golpe sea contundente usando una armadura. Por supuesto tiene corte, y el Quantao se caracteriza porque, bueno, justo acá tenemos uno mucho menos ornamentado que el de la película, pero pueden ver que tiene una forma media de sierra, ¿sí? Esto no es un criterio estético, tampoco se usó para esto, pero bueno, sí es funcional. Primero, si esto fuera una hoja completa, el peso sería todavía mucho mayor, y si fuera una hoja muy fina, no funcionaría como arma de golpe. Más allá del filo y que es un arma de corte, aprovechar el peso no tendría sentido. Ahora, si vos apuñalabas o cortabas con esto y después retirabas el arma del cuerpo, generabas una lesión extra, ¿sí? Ya sabemos todos que en caso de emergencia, si te clavas algo o te apuñalan, no tenés que retirar el objeto porque podés terminar cortando una vena. Bueno, esto sería todavía más peligroso por la forma que tiene. Además, estas molduras también funcionaban para enganchar y sacar armas. Ahora, respecto al uso del arma en el general, muchos de los movimientos sí están bien, pero ahora no recuerdo si en un momento él usa una sola mano para estocar el arma, y eso es factiblemente muy difícil, porque no hay chance, es un arma muy pesada. Muchas de las técnicas usan el codo como contrapeso cuando usan los dos brazos. Usarla con una sola mano sería... Por ahí puedes, pero es un gasto de energía innecesario. No tiene sentido hacerlo en un combate real. Entre secuencia y secuencia logran devolverle el báculo al Rey Mono, y entre que le devuelven el báculo al Rey Mono empieza una pelea contra el general bastante interesante. De vuelta, ya se están tirando más por lo artístico, por lo épico, por lo visual y por la estética, para hacerlo más dinámico y entretenido, ¿no? Porque tengamos en cuenta que esta película está apuntando tanto a un público adulto como a un público chico, para poder, digamos, entretener. Así como puedes hacer una especie de comparativo con, no sé, películas como Aprendiz de Hechicero, creo que era, con Nicolas Cage. Ah, sí, sí. Que básicamente trata medio de esto del chabón ajeno a un mundo que aprende un arte y se vuelve un capo, y está todo este factor místico. Si querés reemplazar al Rey Mono por Merlín, puede ser bastante ahí llevadero. Entonces apunta como para todos lados, lo cual está bueno. Y termina con esta pelea básicamente final entre el Rey Mono, el general y todo este mambo de personajes. Claro, lo que tenemos que resaltar es que tenemos un plot twist, que es la identidad de Jet Li. Es una especie de clon mágico que había hecho el Rey Mono antes de ser convertido en piedra. Y por eso tenía esta misión de librarse a sí mismo. Que obviamente el Rey Mono está interpretado por Jet Li desde un principio. Quien conoce a Jet Li le habrá visto la cara característica de él. Bueno, y como nos comentó Iván, esta pelea se vuelve totalmente épica, y la muerte del emperador de Jade se da casi por casualidad con la daga esta de Jade que tenía la
personaje de Gorrión, personaje que muere en esta película, o muere en este momento, en manos del protagonista, como afianzando un poco más la conexión que había entre ellos. Y para finalizar, bueno, vuelve el emperador de Jade, que es aquel como que es el jefe general, pero que estaba en el cielo. Una cuestión así, vuelve a ver que el mundo está en paz. Y le ofrece y le da la mortalidad y que se quede con él a Jackie Chan. Y Jackie Chan le dice algo muy interesante, que es el hecho de que él antiguamente pudo ser inmortal y no quiso, porque para eso tenía que desapegarse de las cosas que amaba. Y acá es como que dice que él ahora entendió que desapegarse de las cosas que amaban no es dejar de amar, sino simplemente aceptar que hay cosas que van a irse en algún momento y que es el orden natural de las cosas. Por eso ahora es como que está más preparado para ser un inmortal. Que yo creo que tiene sentido, ¿no? Porque ser inmortal va a perder mucha gente, mucha que quiere, porque el tiempo pasa y no todos se inmortalizan según esta cultura, ¿no? Y bueno, después de esto tenemos al personaje regresando a su mundo, universo, tiempo, como le quieras decir. Básicamente cae de vuelta. Es más, no sé ni siquiera si en qué parte de Estados Unidos está, pero bueno, en fin. Cae y se encuentra de vuelta con estos bullies que lo empiezan a joder, tipo, che, flaquito, ¿qué onda? Y acá nuestro protagonista muestra de cierta manera de que lo que vimos no fue simplemente un sueño o alguna cosa rara, epifanía o lo que quieras, sino que de golpe con sus habilidades de Kung Fu logra bajarlo bastante piola, lo cual nos da a entender de que quizás todo lo que pasó puede llegar a ser verídico. De hecho, Jackie Chan se encuentra en una camilla de hospital y cuando se acerca le dice no se preocupe que él es inmortal. Un pequeño guiño que puede ser quizás Jackie Chan el mismo que antes. Quizás no lo sabemos. Creo que quisieran amagar un plot twist que no les terminó de cerrar del todo y fue como, bueno, vamos a dejarlo a la impresión del espectador. Así como también se reencuentra con una especie de contraparte de Gorrión. Sí, una parte de Gorrión es exactamente igual que la chica anterior físicamente, que también es como que le tira un poco de onda y es como que nos da a entender que es como el mismo personaje en otro mundo, porque ella entra a una tienda, supongo que donde trabaja o vive, y se lee en el nombre de la tienda The Golden Sparrow, que es el gorrión dorado, y el personaje principal sonríe dándose cuenta de esto. Y bueno, y la parte final lo que nos muestra, me gusta bastante porque es el protagonista que continúa practicando, haciendo sus formas en la terraza, queriendo mejorar cada vez más en el arte que ha aprendido en otro mundo, ¿no? Pero nada, es un bello arte de Kung Fu que es el que nosotros amamos tanto. Y básicamente termina Jackie Chan relatando esto de cómo volvió el guerrero a su mundo, practicando y que probablemente, como así termina una historia, empiece otra y termina con un efecto 3D bien 2000ero que decís, wow, me corre la pantalla precioso, con un final, y bueno, y dejándonos una película que no sé qué pensás vos, pero de mi parte me parece súper copada, me parece una película que como contras te podría decir quizás un poquito demasiado fantasioso en algunas cosas para el público occidental, si se quiere, que no está mal igual, no es algo malo, quizás solo algo que te aleja un poquito del público, pero mide muy bien entre la fantasía, es muy sobria y sobre todo es esto como muy para todo público en el sentido no de clasificación, sino en el sentido de que películas como El Tigre y el Dragón o incluso Fearless, que es la que estábamos analizando antes, tiene un público más anichado, si se quiere, como más de nicho, a comparación de esta que se la puedes mostrar a tu sobrinito, a tu tío, a tu primo, con todo el mundo puedes ver esta película y vas a estar copado. Cambio de golpe una película como Fearless o El Tigre y el Dragón, si no te gustan este tipo de cosas artísticas, capaz te sentís medio ajeno, te sentís raro, y esta película cumple con todo. Sí, así mismo. Una película que me gustó bastante. Me entretiene mucho, eso es lo importante, porque no te aburrís durante toda la película. No se te hace muy larga, tampoco sentís que en algún momento decís, oh, quiero ver otra cosa. Es una película bastante bien hecha, como si está hecha para todo el público. Tiene su momento de acción, tiene su momento de comedia, su momento de fantasía, que creo que es lo que más atrapará a un público más infantil. Está bastante bien equilibrada. Creo que es una muy buena película y que supo aprovechar bien las dos estrellas marciales que tenía principalmente. Hasta acá el video de la semana de Chapollera, como dentro de 2 meses. Hasta acá el video de hoy, muchas gracias por vernos. Si pueden compartirlo nos hacen un favor. Yo soy Iván. Ale. Y esto fue Yolín te lo cuenta, o Mitofo.